firmas independientes de contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, Consultores de Negocios y Asesores Legales, con presencia en las principales ciudades del país. Brindamos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447.
Mm. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombo-China nos complace mucho acompañarlos en este espacio académico que hemos preparado junto a Russell Bedford, donde abordaremos un tema que hoy no es solo una tendencia, sino que es una verdadera estrategia empresarial, la sostenibilidad como blindaje del valor. En este webinar exploraremos puntos claves como la sostenibilidad y especialmente el rol fundamental que cumple el auditor en este proceso. Más allá del cumplimiento normativo, hablaremos de cómo la auditoría en sostenibilidad se convierte en un diferenciador estratégico que permite a las empresas fortalecer su reputación, generar confianza y apalancar su crecimiento tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. El día de hoy contaremos con la valiosa participación de Ana María Roballo, gerente de sostenibilidad, y Liria Roa, gerente de auditoría y gestión de riesgos de Russell Bedford, nos compartirán su experiencia y visión práctica de cómo integrar la sostenibilidad dentro del ADN corporativo. Les recordamos dejar sus preguntas y comentarios en el chat y en la cajita de Q&A que pueden encontrar en la parte inferior del Zoom. Sin más preámbulos, Ana, Liria, este espacio es solo para ustedes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Karina. Hola a todos y pues bienvenidos a este webinar. El día de hoy, como lo mencionábamos, vamos a hablar de un tema que es vital realmente para el futuro de los negocios y cómo el aseguramiento en sostenibilidad y específicamente el blindaje de valor nos va a ayudar a nosotros a posicionarnos y a diferenciar nuestros productos aquí en Colombia. Y específicamente hacer un énfasis también importante en cuál es el rol de la auditoría. Entonces, esta es nuestra presentación. Vamos entonces a dar inicio. Primero que todo, vamos a estar hablando de este contexto. ¿Cuál es el contexto de la sostenibilidad hoy en día? Y tenemos tres factores que son bastante relevantes en este contexto específicamente, en estas situaciones que se han venido dando alrededor de la sostenibilidad. El primero de ellos es la presión del mercado, porque ya la sostenibilidad no solamente va a términos de que estemos hablando de que tener un informe de sostenibilidad es algo bonito, por decirlo así, sino que actualmente los clientes, los inversionistas, los bancos nos están pidiendo cada día información mucho más robusta, información más clara, lo que nos está obligando desde el mundo empresarial realmente a adaptarnos rápidamente a estas exigencias de información de ESG, tanto de ambiente, social y gobernanza. En cuanto a la cadena y la trazabilidad, es un reto también bastante importante. Ya actualmente, pues, no es suficiente quedarnos solamente con hablar de la empresa, sino que ya los mercados nos están exigiendo, nuestros compradores, en el caso de las exportaciones, nos están exigiendo ya solamente, no solamente empezar a hablar desde solamente la empresa, sino desde el origen del producto, desde nuestros proveedores, soportando esos datos y cómo esos datos aseguran la sostenibilidad desde toda la cadena de valor, desde lo que llamaríamos el upstream, que serían el origen, la empresa y luego la distribución, que sería el downstream. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los impactos en el negocio? Ya la sostenibilidad se ha vuelto un tema que está impactando directamente en los estados financieros. Y como les vamos a hablar más adelante, es cómo esto impacta ya los estados financieros. Entonces, y al afectar los estados financieros, nos está afectando también los riesgos, la reputación, la continuidad y algo que es muy marcado y valioso para las empresas, que es la competitividad. Cómo nos posicionamos diferente en el mercado a través de la sostenibilidad. Entonces, con este contexto y estos tres factores, pues vamos adelante. Bien, ahora los invito a pensar un poco que cuando nosotros hacemos negociaciones o exportaciones a un mercado en China, pues estamos, como lo ven acá, a 15.000 kilómetros de distancia, es una distancia bastante amplia. Lo importante aquí es cómo nosotros logramos generar un activo de valor que se llama la confianza. Cuando nosotros pensamos en exportaciones,
o en el mercado extranjero, especialmente en el mercado chino, pues pensamos siempre en el precio, en los volúmenes, en contenedores, pero ahora los invito a pensar en un activo real que no se ve, que es transparente, que es la confianza. Entonces, en este momento, entre Colombia y China, pues con este océano de distancia, el comprador no puede ver directamente nuestro producto, no puede ver nuestra planta, no puede ver nuestras cosechas y lo que está viendo son riesgos. Entonces, en este momento, la confianza específicamente para este mercado es muy importante y empieza a trascender la calidad del producto. Podemos tener un producto que tenga un precio competitivo, que sea de buena calidad, pero muchas veces esas transacciones no se van a dar si no tenemos un producto que sea sostenible. Es decir, el mercado en este momento lo que nos está preguntando es, ¿tu producto qué tan responsable es? ¿Y cuál es la respuesta para eso o para mitigar ese riesgo de que el producto no sea responsable? Pues hacer una sostenibilidad auditada. Es el puente de comunicación más verificable que puede blindar estas negociaciones de exportación que estemos haciendo y nuestras relaciones comerciales que estemos haciendo con el mercado chino. Aquí también en la respuesta a esto o esta sostenibilidad auditada está basada en unas normas o en unas nuevas reglas de juego que se están aplicando. Entonces acá le doy paso a Ana María Roballo, nuestra gerente de sostenibilidad, para que nos hable un poco de esta primera parte de cuáles son esas reglas de juego. Gracias, Lidia. Y así es, pues entendiéndose que toda relación comercial y de negocio parte de la confianza, hay que identificar esas herramientas que están puestas a nuestra disposición para garantizar que una comunicación sea fluida, basada en documentos concretos, que sea información fiable, soportada por grandes bases de datos. Y es así cuando la sostenibilidad que muchas veces se habla desde multiplicidad de aspectos y estándares. Y aquí muy importante pues recalcar que la sostenibilidad parte de ese deseo genuino de las diferentes naciones, gobiernos y también compañías de no consumir más de lo que la tierra está en la capacidad de producir y también pues garantizar unas necesidades o el cubrimiento de unas necesidades futuras de las generaciones que vienen. ¿Y por qué es crucial? Porque los negocios tienen unas dependencias de unos recursos naturales, de unas materias primas, para finalizar en un producto que van a comercializar. Y al existir diferentes estándares donde se reporta la sostenibilidad, pues se llegaba a un tema muy complejo y era la comparabilidad. Hacer que el reporte de sostenibilidad en un país como Colombia, en Estados Unidos, Europa y en China fueran comparables para que esos actores cruciales del mercado, esos que están dentro del mercado de valores, los inversionistas, los prestadores, y asimismo los que otorgan capital para la financiación, pudieran tener una información clave al momento de decir si invertían o no en esta compañía, si se compraba o no X productos, si se afianzaban esas relaciones comerciales. Y pues China no se ha quedado atrás, ha hecho énfasis en esta regulación, pero antes de entender cómo China ha abordado estas normas de sostenibilidad S1 y S2, queremos hacer foco en este estándar de sostenibilidad S1 y S2, que básicamente es un nuevo lenguaje financiero. Porque dentro de estos estándares se quiere incorporar información no financiera, pero que tiene un impacto en la situación financiera de la compañía, en el flujo de efectivo, en su rentabilidad, en la consecución y aumento de los ingresos y asimismo acceso a la financiación en tasas, con tasas preferenciales o de pronto se accede a financiación pero con una tasa mucho más elevada. Entonces estas normas de sostenibilidad que se dieron paso en el 2023 gracias al Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, pues se establecen en dos grupos, la S1 y la S2. La S1 es que las empresas tienen que entrar a divulgar información
sobre sus riesgos y oportunidades que puedan llegar a afectar a la compañía. Y esta información tiene que ser material, es decir, que tenga una injerencia o un impacto dentro de las cifras financieras, entendiéndose en esa medida que la información a revelar tiene que aportar información sobre la gobernanza, es decir, cómo la junta directiva, los órganos de gobierno tienen información y competencias para entender todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno que tienen injerencia dentro de la compañía, que al final se traduce en un riesgo y cómo lo están monitoreando. Además de ello, entender la sostenibilidad, cómo está incorporada dentro del modelo de negocio de la empresa. Si efectivamente es un pilar estratégico protagónico o por el contrario, pues están en ese proceso de incorporar, de entender y mirar el impacto que tiene dentro de las finanzas corporativas de la compañía. Además de ello, un proceso de control, identificación, monitoreo y seguimiento de los riesgos, buscando que también estos se puedan limitar, buscar que ese riesgo no sea efectivamente generado, y por eso mismo hay que tener esos controles, un auditor que permita entender la conexión que tienen estos riesgos con la compañía y finalmente unas métricas y objetivos. Y el segundo estándar del que habla estas normas es divulgar información relacionada con el cambio climático. No hay duda de que en la fecha uno de los principales problemas a nivel mundial es el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta versus épocas anteriores, que era la época preindustrial, que ha conducido a unos cambios extremos a nivel de clima. Y es por eso que las compañías, con el objetivo de entender la sostenibilidad, cómo impacta en su negocio, tienen que identificar aquellos riesgos físicos en torno al clima y que tienen impacto dentro de la organización, entendiéndose estos riesgos físicos como sequías, lluvias, tormentas tropicales. Asimismo, riesgos de transición, donde básicamente exista un cambio normativo que exija a las empresas tener procesos de adaptación, es decir, cómo logramos tener un menor consumo energético, cómo cambiamos nuestra planta para tener paneles fotovoltaicos y asimismo generar la energía dentro de las mismas plantas. Y por eso mismo es importante que las compañías hagan un análisis de los escenarios. ¿Cómo impactaría ese aumento de la temperatura dentro de su proceso productivo? ¿Afectaría la continuidad del negocio o no? ¿Afectaría la entrada a nuevos mercados o no? ¿Afectaría la capacidad para conseguir materia prima, es el insumo para finalizar con su producto a la venta? Y por eso también exige el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, entendiéndose que los gases de efecto invernadero son esas partículas que se liberan y conducen al incremento de la temperatura en el planeta. Existen diferentes alcances que tienen que entrar a medir las compañías para entender en dónde se están originando esas emisiones y cómo las pueden entrar a disminuir, ya que a nivel mundial y también en Colombia y en China existen unos objetivos para lograr descarbonizar la industria y las economías, y eso parte de entender cómo las estoy generando. Y asimismo, identificar algunos objetivos y estrategias de control de estas emisiones, de control de los impactos financieros relacionados con el clima y cómo poco a poco voy implementando actividades, estrategias, medidas de control para garantizar que no tenga ese impacto significativo. Entonces, como podemos ver, pues la sostenibilidad sigue traduciéndose en un lenguaje de confianza, de continuidad de las relaciones comerciales, pero asimismo permite que las empresas puedan identificar las necesidades de capacitación de su talento humano para dar respuesta a los requerimientos del mercado internacional, para hacer las operaciones. Asimismo, si tienen que hacer una transición de la tecnología que están utilizando para llegar a cabo su producto, de igual manera, cómo están colocando dentro de su proceso la inteligencia artificial para hacer mucho más ágil los procesos y lograr tener una trazabilidad de los derechos humanos, la preservación y conservación de los derechos humanos, porque justamente dentro de la cadena de valor, donde uno no puede entrar a monitorear, pueden surgir muchos riesgos que la compañía tiene que entrar a analizar.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver estas normas de sostenibilidad S1 y S2 con China? Comentarles aquí que China, al igual que muchos países, tiene unos objetivos específicos en materia de sostenibilidad. Y el caso es que desde el 2020 China definió dos objetivos que se llama como Dual Objectives. Y básicamente es el primero, que se logre el pico de emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030 o por máximo al 2030. Y el segundo es lograr la carbono neutralidad al 2060. Y es por eso que está siendo muy enfático en recopilar información de las empresas sobre cuáles son esas estrategias, actividades, tácticas y procesos que están haciendo en torno de ello. Porque para lograr esos objetivos, primero China tiene que cambiar su matriz energética, pasar de una generación de energía a través de combustibles fósiles o la quema de estos combustibles fósiles a una energía mucho más limpia, es decir, generada a través de fuentes eólicas e hídricas, y asimismo lograr la transformación ecológica y de bajo carbono de las demás industrias en China. Es así que desde el 2024 China publicó unos lineamientos, unos estándares básicos sobre la información a revelar en materia de sostenibilidad, que es muy similar a las normas S1, y en el 2025 publicó el estándar sobre divulgación climática, aquí pues haciendo mucho énfasis en la norma de sostenibilidad S2. Si bien esto es algo que va paulatinamente, que en algunos casos es de manera voluntaria, China sí ha buscado que aquellas compañías que están listadas en bolsa y que de pronto están listadas en en multiplicidad de índices, empiecen a suministrar información sobre cómo están aportando a esos objetivos de carbono neutralidad, de ser mucho más resilientes frente a los riesgos del cambio climático. Además, por la extensión de este país, por el gran volumen de personas que habitan allí, y porque también es un país rico en recursos, entonces necesita tener este control para garantizar ese desarrollo económico, social de la nación. Aquí pues hacer mucho énfasis en que China ya ha venido trabajando, por eso se coloca en uno de los principales jugadores en la fabricación y comercialización de vehículos eléctricos e híbridos, pero asimismo ha tenido toda una estrategia para mitigar el impacto, estableciendo ciudades casi que en su mayoría sostenibles. No sé si han escuchado, pero hay un concepto que se llama las ciudades esponja, y lo que sucedió es que en un año China evidenció una gran inundación, entonces identificó el riesgo al cual estaba expuesto y empezó a transformar las ciudades, logrando sistemas naturales basados como en la naturaleza para empezar a recopilar o recolectar esa cantidad de agua y evitar la inundación, evitar pues unas pérdidas importantes en materia de negocios y pues asimismo no fomentar una desigualdad o una pobreza. Entonces, por eso, reportar hoy bajo estándares S1 y S2, así estemos en Colombia y no estemos en China, es crucial para seguir teniendo un idioma similar a este socio estratégico en China que quizás no nos va a exigir a futuro. Y además, porque con estos estándares evitamos decir que somos responsables, que tenemos prácticas de sostenibilidad, que hacemos una medición de la huella de carbono y que disminuimos nuestros niveles si en la realidad no lo estamos haciendo. Son estos estándares con su exhaustividad, con la necesidad de recopilar información que le brindan a estos terceros tranquilidad de que no se está implementando ninguna práctica de greenwashing, que greenwashing es decir, soy sostenible cuando en la realidad ni mis acciones, ni mis documentos, ni mis indicadores pueden dar garantía de que efectivamente tengo unas prácticas responsables. Ahora bien, pues queremos hacer mucho énfasis en un caso específico del sector agroindustrial, que en donde Lidia nos va a decir cómo esta compañía que también tiene vínculos con China ha visto la sostenibilidad como un tema estratégico que también está siendo blindado a través de la auditoría y que le ha abierto puertas para seguir apalancando ese vínculo comercial con esta nación. Entonces te cedo el paso, Lidia. Gracias. Bien.
Entonces, en este caso agroindustrial, lo que vamos a ver principalmente son los desafíos reales que tiene el sector agroindustrial en este momento específicamente para revelar y recopilar toda la información relacionada con sostenibilidad. Aquí cabe resaltar, muy importante, que los productos que están saliendo a China, hay que tener en cuenta que dadas estas nuevas normas o estos borradores y estándares que están basados en la IFRS 2 sobre el cambio climático, le están requiriendo a estas entidades que hacen exportaciones de productos agroindustriales a China devolverse y dar mayor información en la cadena de valor. Es decir, obliga a evaluar todos los riesgos desde el origen del producto, por ejemplo, ya no quedarse en la planta extractora o en la trilladora o en la tostadora, sino que tienen ya que ir a evaluar desde dónde se origina el producto, desde qué finca viene el producto y si ese proveedor que estoy teniendo me está exponiendo a temas de deforestación. Aquí, en el caso agroindustrial, cabe mencionar que así como hay jugadores o participantes del mercado de tamaño muy grande, también pues hay pequeños productores, ¿cierto? Entonces, las estrategias son diferentes. En cuanto a los grandes agroindustriales o grandes compañías, se implementan algunas ya estrategias de trazabilidad y de seguimiento de la información de sostenibilidad específicas para deforestación, obteniendo información a través de satélites o lo que llamamos la huella satelital, que nos permite ver si cierta ubicación geográfica ha tenido o tiene deforestación. Eso se hace con información a través de los satélites que permiten a través de la inteligencia artificial empezar a mirar cambios en deforestación y en cómo estaba compuesto el clima antes y después y validar si efectivamente es cero deforestación. Ese ha sido uno de los principales retos y focos que se ha encontrado desde la agroindustria. ¿Y por qué es un reto bastante importante? Es porque el origen de muchos de estos productos viene desde nuestros terrenos, desde nuestros cultivos, es decir, viene desde la finca. Entonces, tener esos datos, recopilarlos, es una forma, debe ser una forma gradual, escalable y progresiva para llegar a tener eso y cumplir con estas exigencias de la normatividad S2. Aquí la lección importante es que si no nos devolvemos a los proveedores, podemos exportar ese riesgo en nuestro producto. Otros de los riesgos a los que hemos visto que se encuentra expuesto el sector agroindustrial y en este caso específico que pudimos determinar fue a los riesgos físicos. Es decir, el mercado ya está solicitando información sobre cuál es la garantía o que debería tener cuando ocurra algún evento extremo, ya sea una sequía, una inundación. Por ejemplo, no sé, si hay un evento de estos que me afecta el 30% de mi cosecha o de mi producto, pues cómo voy a responder a esos riesgos. Eso, digamos que es una exigencia del mercado, establecer cuáles son los riesgos físicos y en el sector agroindustrial, pues bastante importante porque estamos expuestos o este sector está expuesto a cambios importantes que pueden venir, ser externos, extremos y afectar pues las cosechas o el producto o la materia prima. Por consiguiente, tenemos el riesgo de transición y es también la adaptabilidad a estos nuevos estándares o a esta convergencia o sinergia de los estándares en la S1 y en la S2 y, y cómo nos vienen exigiendo implementar estas mejores prácticas. Es decir, si no cumplimos con estas prácticas, pues muy seguramente habrá una pérdida significativa de mercado de forma instantánea. Y finalmente, con el riesgo reputacional, que básicamente el riesgo reputacional está muy relacionado a lo que mencionaba Ana María hace un momento, al término del greenwashing, que es poner en el papel mucha cantidad de información sobre sostenibilidad, pero que esa información que estoy dejando
sobre el papel o documentado en las políticas realmente no sea real. Eso expone a las compañías pues a unos riesgos importantes reputacionales y quiero amarrarlo ahora con la sección siguiente, que es el rol del auditor, porque aquí es donde el auditor puede empezar a trabajar para que esos riesgos reputacionales no se materialicen para la compañía. Entonces, adelante, cómo hacemos este aseguramiento en sostenibilidad? Bueno, ¿y por qué importa, no? ¿Por qué importa el aseguramiento en la sostenibilidad? Pues inicialmente es porque la exigencia de los clientes, los financiadores, las cadenas de suministro no solamente nos están evaluando el discurso o la información que les estemos entregando, sino que ellos quieren ir más allá, quieren confiar, quieren ver que esa información se pueda trazar desde su origen y que esté sustentada para poder tomar decisiones de negocio comerciales y claras sobre estos riesgos. ¿Qué es lo que estamos asegurando en un informe de sostenibilidad? Pues básicamente se aseguran los datos, las métricas específicas claves, estos pilares de ISG, tanto ambientales, sociales y de gobernanza, así como un proceso de cuáles son los controles y los respaldos de toda esta información que se viene comunicando en el informe de sostenibilidad, que ya realmente no se ha vuelto como simplemente un informe anual que va acompañando a los estados financieros, sino que ya es un informe que nos debe mostrar cuáles son los impactos específicos en los estados financieros de la compañía. ¿Y cómo se genera valor? Pues el aseguramiento fortalece la credibilidad de un tercero, reduce esa brecha que estábamos viendo de kilómetros de distancia, la reduce bastante porque un informe que ya está verificado incluye pues una mayor credibilidad y menores brechas de control y mejora la capacidad de la empresa para responderle no solo a sus clientes, sino también a diferentes auditorías, a financiadores y a reguladores. Y esto, el poder lograr este aseguramiento nos lleva de la promesa a la evidencia, nos lleva de resultados o indicadores que quedan en el informe de sostenibilidad y nos lleva ya a robustecerlos con una evidencia, es decir, es un informe de sostenibilidad certificado que es verificable. Nosotros como auditores, ¿cuáles son los procedimientos que aplicamos para dar ese aseguramiento sobre las certificaciones de las compañías? Inicialmente, pues como auditores somos aliados en garantizar la integridad del dato. ¿Cómo se hace esa integridad del dato? A través de unas validaciones matemáticas, validaciones de trazabilidad, consistencia entre entradas y salidas de los productos y de las materias primas, del rendimiento de los mismos a través de algo que técnicamente se llama el balance de masas. Hacemos un análisis de esos balances de masas y de ahí surgen pues comentarios, trazabilidad y una documentación que nos permite dar esa integridad. Asimismo, somos un aliado en la anticipación, es decir, que la preparación de hoy para la regulación china y lo que nos está requiriendo a mediano plazo, pues lo podemos empezar a hacer desde hoy haciendo pues unos análisis específicos de riesgos, de diagnósticos, saber en dónde estamos, cuál es el contexto específico de nuestra empresa y de nuestros proveedores para poder anticiparnos a estas regulaciones que inicialmente son voluntarias, pero están migrando hacia una tendencia de ser obligatorias. Y finalmente la confianza, cualquier reporte que venga avalado por un tercero, elimina esas barreras de posibles dudas y le da al comprador o le quita esa brecha de no poder ver cuáles son los riesgos, sino que ya con un informe verificado, auditado y respaldado y garantizado, pueden generar una confianza que es el activo de valor más importante que en este momento nos puede dar toda la inversión que tenga que hacerse en temas de sostenibilidad.
Muchas gracias, Lidia. Y pues profundizando en este webinar donde el objetivo era que conocieran cómo la sostenibilidad realmente brinda y ese valor garantiza la continuidad de la relación comercial con personas del exterior y entendiendo cómo el auditor ayuda a apalancar esa información suministrada. También queremos hacer mucho énfasis en qué tiene que hacer el empresario antes de llegar a un informe de sostenibilidad. ¿Qué puede hacer para anticiparse a una normatividad que a futuro va a ser obligatoria en Colombia, pero que quizás en un corto plazo sí sea obligatoria en China para sus proveedores? Ya sabemos que hay un tema a nivel local, las compañías que están listadas en bolsa tienen que divulgar información de sostenibilidad y también divulgar información relacionada con el cambio climático. Pero si ya están colocando esas exigencias a nivel nacional, lo más seguro es que eso sea una barrera de entrada para posibles futuros aliados comerciales, porque ya están unas exigencias mucho más robustas en materia local, asimismo tendrían que hacerlo con sus proveedores del exterior. Entonces, ¿cuál es esa ruta para el empresario? Nosotros iniciamos diciendo que hay que saber en dónde estamos el día de hoy, porque todas las compañías tienen unas prácticas de sostenibilidad. Quizás estas prácticas están aisladas, dando respuesta a otra normatividad, un ejemplo, sistema de salud y seguridad en el trabajo, compliance con los sistemas de SagriLab, o además si estoy en un sector de producción y manufactura ya habrán unas legislaciones en materia ambiental. Pero esto mismo, analizado de una forma global, ampliada, permite entender el punto de partida de la compañía y asimismo dar respuesta a estas solicitudes que nos están haciendo desde la otra jurisdicción. Y entendiendo que China tiene unos objetivos muy específicos en materia de descarbonización, nuestro enfoque el día de hoy es hacer un diagnóstico de clima, identificar cómo el clima está afectando a la organización en este momento o cómo la va a afectar en el futuro. Puede ser de dos vías, de manera positiva o de manera negativa. Quizás en algunas regiones donde antes no llovía, empezó a llover y está siendo mucho más productivo un terreno, o por el contrario se han visto grandes inundaciones producto de lluvias estructurales que han generado que el terreno ya no sea fértil, que muchos de los procesos que se cultivaban allí ya no se den, que de pronto a los animales que estaban en esta zona ya no puedan alimentarse de lo que está proveyendo la naturaleza. Entonces, en ese sentido, hay que mirar con lupa cuáles son todos esos riesgos. Habrán riesgos enfocados a sequías, habrán riesgos enfocados a inundaciones, habrán riesgos que pueden propiciarse porque están en una zona donde habrá alta cantidad de huracanes, o por ejemplo estamos viendo que la fertilidad del suelo está siendo menor porque hemos utilizado gran cantidad de pesticidas que hace que al futuro pues esto no contribuya a que siga siendo fértil. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que quizás la actualidad o el modelo de operación que hemos venido trabajando por muchos años se reestructure para darle cabida a un nuevo producto. Y asimismo, cómo implementan estas compañías inversión en tecnología para apalancarse con las otras bondades que está ofreciendo el mercado. Como hemos hablado en otros webinars, la banca tiene unas líneas específicas en materia de sostenibilidad, pero también hay unos beneficios tributarios que ayudan a esos riesgos de transición, ayudan a las compañías a ir poco a poco, irse adaptando y siendo resilientes frente al cambio climático. Pero para entender este diagnóstico hay que hacer una priorización. Y esta priorización se va a hacer con base en la materialidad financiera, que ha sido justamente lo que hemos hablado a través de las normas S1 y S2. Porque si bien existen estándares para identificar el impacto que tiene la compañía hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, en este caso, y evaluando la relación comercial con otros países y el rol del auditor y la continuidad del negocio en el mercado, básicamente es entender cómo esto va a afectar la posición de la empresa,
que no genere un producto, que se le aumenten los costos, que efectivamente la rentabilidad disminuya, que de pronto por no cumplir por una cierta normatividad sea sujeto de una sanción o tenga unas barreras de entradas muy elevadas en temas de aranceles para esa comercialización en otros países. Entonces aquí, con este diagnóstico, los empresarios pueden identificar realmente ese nivel de exposición ante estos riesgos climáticos y trazar desde allí un plan para ir monitoreando, mitigando y disminuyendo esa probabilidad de ocurrencia del impacto. Por otro lado, y entendiéndose que ya no solamente va a importar mi sostenibilidad, las prácticas que tengo como compañía, sino que justamente yo puedo trasladar esos riesgos de sostenibilidad de mi cadena de valor, hay que identificar los proveedores más críticos y estratégicos. Entender aquellos proveedores que suministran un insumo primordial para el desarrollo del producto o que quizás tengan una porción relevante dentro del costo de la compañía, unos 60, un 70%, o de pronto sea el único proveedor que me suministra ese insumo que no haya podido identificar dentro del mercado local o internacional, alguien que me pueda suministrar el mismo bien. Pero también hay que hacer énfasis en su posición, en qué parte está ubicado. ¿Está ubicado en Colombia? ¿Está ubicado en Colombia en alguna zona que tiene un gran grado de incertidumbre y de riesgo frente al cambio climático? ¿O no? ¿O de pronto está fuera de Colombia? ¿Y cómo nosotros garantizamos que esté cumpliendo con su normatividad local y también llegue y cumpla con la normatividad en Colombia y que esto sirva de base para soportar el vínculo comercial con China? Entonces, aquí la auditoría de la cadena de valor es indispensable, que puede iniciar a través de una solicitud de documentos, diligenciar algunos formatos, entender las prácticas que tienen estos proveedores en temas de derechos humanos, medio ambiente, gobernanza y los planes que tienen hacia futuro, pues de mitigar esos riesgos. Pero acá también con el monitoreo de la cadena de valor podemos identificar las dificultades que tiene ese proveedor. Como nos decía Lidia, hay productores de gran tamaño y de menor tamaño y a veces a estos proveedores de menor tamaño se les dificulta acceder a estos datos o mirar el valor que tienen esos datos dentro de su modelo de negocio. Y si llega a ser este proveedor independiente de su tamaño, esencial y crítico para la empresa, pues hay que empezar a apoyarlos en este proceso si quizás la compañía está más avanzado en ello. Y también hacer una auditoría de la información que la cadena de valor está suministrando, porque como estábamos mencionando, muchas veces las empresas deciden establecer unos compromisos muy robustos en temas de sostenibilidad, pero si no está acompañado con unas prácticas, con unas capacitaciones, con métricas que soporten que efectivamente están avanzando en esos objetivos, es muy fácil que caiga en un greenwashing y que eso repercuta en un riesgo reputacional para la compañía. Ya analizado pues, la posición de la empresa, su transición y plan de acción para mitigar estos riesgos, analizada la cadena de valor y de suministro, pues se pasa al último eslabón y es el aseguramiento. Y es poder darle tranquilidad a mis grupos de interés que la información que yo estoy suministrando ha sido auditada y verificada por un tercero, un tercero que cuenta con las competencias, que sabe aplicar las normas de auditoría, que entiende bien cómo operan los estándares internacionales de sostenibilidad y que además va a ser muy crítico sobre la información que estoy suministrando para garantizar que es fiable, que realmente corresponde a la realidad del negocio, que no ha sido manipulada para que con ellos mismos pues entregue ese informe a estos aliados comerciales y ellos tengan la tranquilidad de hacer esa operación sin tener que desplazarse y venir aquí a Colombia para corroborar con sus propios ojos cómo está operando este modelo de negocio. Y además, este aseguramiento también juega una posición estratégica, porque cuando las compañías quieren obtener una certificación en sostenibilidad, bien sea ser una empresa B o quieren tener una certificación de carbono neutralidad, contar con ese respaldo de un aseguramiento
va a ser mucho más ágil el proceso de certificación y obtener ese sello, que pues tiene un costo para las compañías, un proceso también de recopilación de información y de garantizar las prácticas que están ejecutando y pues ya contar con este informe de aseguramiento hará que sea más fácil obtener esos resultados. En esa medida, pues el aseguramiento finaliza con un informe independiente donde se explica la metodología utilizada, los resultados que se llegaron y las brechas que se encuentran para que la compañía siga teniendo las mejores prácticas en sostenibilidad. Entonces, esto va a ser un documento importante para ese vínculo comercial con China que está blindando los datos y que no está basado simplemente en compromisos, en declaraciones, en buenas iniciativas, sino que está respaldado por una estrategia, un monitoreo de riesgos, un control de estos riesgos y pues unas métricas que dan soporte a los avances en los objetivos de sostenibilidad. Siendo así, pues abrimos el espacio para las preguntas que puedan tener y viendo si esto realmente está apalancando la relación actualmente que ustedes tienen con China y si quisieran pues continuar apalancando estos programas de sostenibilidad para dar cumplimiento a lo que también los clientes locales están exigiendo, están demandando, pero también otras jurisdicciones. Muchas gracias, Ana María y Lidia. Tenemos una preguntita. Nos están preguntando si actualmente es obligatorio la implementación de la IFRS S1 y S2. Bueno, actualmente en Colombia no, pero digamos la Superintendencia de Sociedades sí busca que las empresas establezcan un programa de sostenibilidad y en donde es importante hacer un ejercicio de doble materialidad, enfocándose en materialidad financiera y materialidad de impacto. En esa medida, pues al hacer un programa de sostenibilidad, las empresas definen qué estándar quieren entrar a aplicar y nuestra recomendación es que si bien escojan otro tipo de estándar como GRI, como SASB, o la Guía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empiecen desde ya a entender cómo opera el estándar, a generar información con relación a las NIF S1 y S2 para que en el momento en que eso ya sea obligatorio, puedan tener este camino avanzado y dar respuesta a diferentes grupos, no solamente aquí en Colombia, hablando de este ente de control, sino pues también a nivel internacional, entendiéndose que ya otras jurisdicciones pues los están estableciendo como un pilar de evaluación y divulgación de información de sostenibilidad. Pero en Colombia en este momento no es obligatorio, están en ese proceso de evaluación para que pues, seguramente a futuro sí sea un estándar a implementar en las empresas. Tenemos otra pregunta. Lola nos pregunta si hay diferencias sustantivas entre estos estándares y los que se les exige a las empresas que ya son públicas en el mercado secundario de Colombia o en otros mercados de valores. ¿Podría ser una referencia útil los informes de sostenibilidad de las empresas públicas o es mucho para otro tipo de actor que no cotiza en bolsa? Bueno, efectivamente en Colombia las empresas que están bajo la vigilancia de la superfinanciera han tenido que reportar información en materia de sostenibilidad muy enfocada hacia los riesgos y cómo eso está afectando la situación financiera de las compañías. Y estas empresas también, porque están en diferentes sectores, ya están replicando como acceder a la información en su cadena de suministro. Les están exigiendo a sus proveedores, en algunos casos, tener alguna certificación en materia de sostenibilidad. Entonces, en esa medida, si bien pues hay empresas mucho más grandes, más estructuradas, que están respondiendo a la legislación y a lo que está solicitando los entes de control, lo más recomendable es que las empresas que de pronto ahorita no están en esa obligatoriedad inicien en el proceso.
inicien con un diagnóstico, comparando con, pueden ser con el estándar de sostenibilidad S1 y S2, qué tan alineado están, si cuentan con la información o no, que quizás no hayan analizado que uno de los asuntos sectoriales sea relevante para la organización y pues tengan que entrar a monitorearlo e incluirlo dentro de la estrategia de la compañía. Y como ejercicio, siempre invito a la gente a que revise los informes de sostenibilidad. Estos informes de sostenibilidad son públicos de estas empresas que están listadas en bolsa. Los pueden entrar a consultar, identificar cómo está estructurada la gobernanza, es decir, cuál es la junta directiva, si efectivamente tienen un comité de sostenibilidad o no, si de pronto tienen unos comités específicos para ética, para derechos humanos, para temas de gestión humana y cuál es la responsabilidad que tiene esa gobernanza frente a desplegar todas las iniciativas y estrategias de sostenibilidad y además pueden analizar algunos indicadores que ellos están entrando a reportar. Ejemplo, las empresas están hoy en día reportando la composición de la junta directiva. Entonces, ¿qué número, qué porcentaje son mujeres, qué porcentaje son hombres? Hablan sobre el perfil de la junta directiva. Además de ello, a nivel de gestión humana, cuántos trabajadores tienen, cuánto fue el número de horas trabajadas, si tienen un salario digno o no, si tienen alguna política de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, yo lo recomiendo y también muchas empresas, pues, divulgan información sobre la medición de la huella de carbono. Dicen, mi huella de carbono corporativa es de tantas toneladas que se genera a través del alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y tenemos unos planes para disminuir las emisiones y aquellas emisiones que de pronto ya no podamos disminuir por las estrategias o la revisión de nuestros procesos, entrar a comprar algunos bonos de carbono o aportar en unos proyectos específicos que garantizan la captura. Entonces, sí, sí lo recomiendo. Listo, perfecto. Adriana Guerra nos pregunta para una empresa de servicios postventa que no tiene bases de implementación de sostenibilidad, ¿qué estándar se recomienda para iniciar con el proceso de implementación o evaluación para presentar este reporte, por ejemplo, ante la Superintendencia de Sociedades? Listo. Bueno, la Superintendencia de Sociedades tiene un micrositio de sostenibilidad donde dice, bueno, cuáles son los estándares que ellos aprueban. Uno que hemos utilizado a nivel de empresas que están iniciando su proceso de sostenibilidad es la Guía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque pues ahí está alineando la empresa con el marco internacional de sostenibilidad y esos objetivos macro que están hablándose en la agenda actual. Eso lo estamos nosotros trabajando, pero también hay otro tipo de evaluaciones que están en el mercado que las empresas pueden entrar a utilizar, como es el estándar de accountability para identificar los diferentes impactos y riesgos que la compañía está generando. Listo. Manuela Sánchez nos pregunta qué evidencia mínima debería exigirse a proveedores críticos para evitar importar su riesgo. Bueno, pues eso también depende mucho de los sectores, pero nosotros iniciamos con un formato de evaluación de proveedores, no con el objetivo de decir te apruebo o no te apruebo, porque eso tiene que ser paulatino, ¿sí? Un tema paulatinamente que uno entre a revisar y es entender, ustedes tienen políticas, tienen compromisos en materia de sostenibilidad, cuentan con algunas métricas en temas de gestión humana, de derechos humanos. Y pues en Colombia es muy importante que hablemos de la ética, ¿sí? Si efectivamente tienen implementados un sistema como SagriLaft, justamente por nuestra posición geográfica. Entonces, para Colombia es importante hacer zoom en ética y también en derechos humanos, pero no entrando a exigir, sino revisando inicialmente si cuentan con compromisos, con políticas, con algunos lineamientos para tener ese primer esquema o evidencia de cómo está, o el primer panorama de cómo están estos proveedores para que posterior a ellos sí se exija.
Listo. También nos preguntan que qué impacto va a tener la sostenibilidad en la norma de calidad ISO 9001 de 2015. Bueno, pues la ISO 9001 es un estándar, bueno, un sistema muy robusto que garantiza que las empresas pues cuenten con un tema documental, que efectivamente haya ajustes de los documentos que se presentan. Y si bien pues no hemos visto esa relación directa, las ISO sí tienen unas normas de sostenibilidad específicas, como la ISO que está enfocada al sistema de salud y seguridad en el trabajo, la ISO enfocada a ciberseguridad, está la ISO de compras sostenibles. Entonces, tener un sistema de ISO 9001 pues apalanca mucho los otros documentos que se van a entrar a exigir en las otras ISO para dar respuesta a que estas prácticas se están desplegando y que efectivamente hay una trazabilidad, una mejora continua y unos responsables, la alta dirección está siendo conocedor de estos asuntos. Listo, ya para finalizar, Juliana Jiménez nos comenta que en su empresa ya hicieron un reporte de sostenibilidad con los GRI, pero están buscando cambiar el reporte hacia un enfoque ODS. ¿Tú lo ves recomendable? Yo considero que no son excluyentes, digamos, pueden seguir teniendo el estándar GRI y simplemente conectarlo con los objetivos de desarrollo sostenible, que esto realmente demuestra cómo las empresas están comprometidas con esta agenda mundial. Entonces, se puede utilizar ambos estándares. Listo, perfecto, Ana María Lidia. Muchas gracias por este espacio, por compartirnos sus experiencias, sus casos prácticos y sus ejemplos que sin duda alguna abrieron un poquito más el panorama para nuestros asistentes. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas, por sus buenos comentarios. Recuerden que las memorias les va a llegar a sus correos de inscripción y también lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube de la Cámara Colombo-China y creo que también Roosevelt Bedford. Ellos también lo van a compartir, entonces lo pueden encontrar en los dos medios. Sin más preámbulos, muchas gracias nuevamente por este espacio y esperamos tenerlos en una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Feliz Gracias día. a ustedes. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.